Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia al oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén, amén. Señor, gracias por esta palabra que es perfecta y que es eterna. Amén. ¿Cuántos aquí se acuerdan de la historia de Jonás? ¿O por qué recordamos nosotros a Jonás? Por el pez, ¿verdad? Para los que no conocen la historia, vamos a hacer rápidamente un recuento. Jonás era un profeta hebreo, un profeta del pueblo de Israel, el cual había recibido la gracia, la salvación, la bendición de Dios por hacer parte de ese pueblo escogido. Entonces Dios le dice un día a Jonás que vaya a Nínive y predique de ese Dios todopoderoso, porque Dios pensaba destruir Nínive. Y Dios le da esa orden y le da esa instrucción, y Jonás decide no obedecer. Jonás decide no ir porque él no estaba de acuerdo en que Dios, ¿verdad?, predicara o lo enviara a predicar a Nínive de arrepentimiento, porque él sabía que si ese pueblo se arrepentía, Dios lo iba a perdonar y no lo iba a destruir. Así que Jonás dice: no quiero, no me interesa, no voy a ir. Jonás compra un pasaje en un barco, se sube en el barco, y estando allí Dios envía una tormenta, un fuerte viento. Entonces los hombres que estaban allí con Jonás se dan cuenta que es a causa de Jonás y lo lanzan al mar. Porque ellos no querían morir, no querían perecer por culpa de el problemita que tenía Jonás con su Dios. Pero Dios tenía preparado un gran pez. ¿Quiénes se acuerdan de ese gran pez? Y Jonás dura 3 días y 3 noches dentro de ese pez, y en ese pez Jonás se arrepiente de haber desobedecido, clama a Dios y le dice: Señor, perdóname, ahora sí voy a cumplir lo que yo te prometí y te pido perdón. Así que Dios decide perdonar a Jonás, y el pez vomita a Jonás en Nínive, justo en el lugar donde Dios le había dicho inicialmente que fuera. Jonás camina a Nínive durante 3 días, y es la peor prédica que podemos escuchar y leer en la Biblia. Porque ¿qué dice Jonás? En 40 días Dios nos va a destruir, punto. No dice nada más. Lo hizo de mala gana, lo hizo porque no quería, porque no le parecía. Entonces no era una prédica con unción ni con gracia. No, lo hizo porque le tocó. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Obedecemos a Dios no por convicción, no por rendición, sino porque nos toca obedecer, y lo hacemos muchas veces de mala gana. Nínive se arrepiente y decide creer en ese Dios, y Dios, a causa del arrepentimiento de Nínive, decide no destruirlo. Qué terco Jonás, ¿cierto?
terco, porque lo único que tenía que hacer era obedecer una instrucción de Dios, porque él ya conocía del Dios todopoderoso, del Dios que hace milagros, del Dios que hace maravillas, y lo único que tenía que hacer era obedecer una instrucción. Y lo bueno de la Biblia y lo bueno de la palabra cuando nosotros la leemos es que nosotros decimos, o somos expertos en decir, uy, pero ese personaje sí, terco, uy, pero ese pueblo de Israel, 40 años en el desierto por desobedientes, ¿verdad? Y vemos la desobediencia de muchos hombres y mujeres en la palabra del Señor, inclusive cuando a Jesús lo estaban entregando, ¿qué decían? ¿Qué decía el pueblo? Crucifíquenlo. ¿Y nosotros qué hacemos? Criticamos esa actitud. Porque ¿cómo no van a obedecer? ¿Cómo iban a entregar a nuestro Señor? Pero resulta que nosotros somos igual de tercos y muchas veces en la vida hemos sido igual de desobedientes que Jonás. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos permitió nacer, nos guardó de ese accidente, nos ha guardado de la muerte, nos llamó, hoy sabemos que tenemos vida, que tenemos perdón de pecados a través de Jesucristo, y sin embargo, la palabra dice que una vez Él nos pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable a través de Jesucristo, estamos supuestos a vivir ese gozo, a vivir en ese reino que el Señor nos llama, y sin embargo, no vivimos en ese gozo. Sin embargo, muchas veces, porque la palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, que Él nos lleva a su luz admirable, que todo en Él es gozo. Entonces, solamente por el hecho de nosotros haber recibido salvación, sanación, nueva vida, poder tener hijos sanos, poder estar aquí, nosotros deberíamos, o el deber ser, o la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en ese gozo de la salvación. Pero no es así. Realmente cuando viene el problema, cuando viene algo que no nos parece, que no nos gusta, lo primero que hacemos es atemorizarnos, angustiarnos. ¿Y cuántas veces no andamos con cara de amargados? Con cara de criticones, con cara de chismosos. Y solamente por el hecho de haber recibido salvación, nosotros deberíamos estar gozosos porque sabemos que cualquier leve tribulación que podamos pasar aquí en la tierra no se compara con lo que nos espera después de la muerte. Así que nosotros somos igual que Jonás. Vivimos en el gozo del Señor, vivimos en la salvación, pero cuando Él nos da una instrucción que no nos parece, que no nos agrada, que no nos gusta, pues fácilmente le decimos a Dios que no. Y se nos olvida, iglesia, que ese es el Dios que destruyó Egipto. Ese es el Dios que envió plagas. Ese es el Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Ese es el Dios que hoy en día ha destruido ciudades y países enteras por su desobediencia. Pero a nosotros se nos hace fácil decirle a Dios no. Aunque conocemos su palabra, aunque conocemos su voluntad, aunque conocemos nuestro lugar de asignación, aunque conocemos y sabemos lo que tenemos que hacer, le decimos a Dios no y nos escondemos y acallamos esa voz y esa instrucción. Entonces nosotros esperamos a que Dios envíe esa ballena, ¿verdad? Y que nos vomite, porque ¿cuántos no le hemos dicho a Dios no y nos vamos y no nos parece y llega el proceso y llega la dificultad y nos vomita justo donde Dios nos quiere tener y haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Amén. Entonces nosotros como iglesia y como pueblo también somos desobedientes. Vamos a la iglesia cuando queremos, hablamos como queremos, gritamos porque necesitamos justificarnos, mentimos porque necesitamos tapar esa situación, entonces caemos en mentiritas pequeñas, mentiras blancas, pero para Dios no hay mentira blanca porque la palabra dice que Satanás es el padre de toda mentira. Le hacemos promesas al Señor. Hacemos pactos con el Señor. Y cuando estamos en una tribulación, en un problema, cuando viene esa ballena, ese proceso, el Señor viene y nos quita quizá el trabajo, nos quita esa amistad, nos quita una persona, nos quita algo y nos procesa para que nosotros aprendamos a obedecer. Amén. Y eso le pasó a Jonás.
Nosotros somos expertos en acordarnos y en prometerle a Dios cuando estamos dentro de la ballena. Ahora sí, Señor, ahora sí te voy a obedecer. Señor, mira, yo te prometo que si tú me devuelves el trabajo, yo te prometo que si tú me das el ascenso, yo te prometo que si me das lo de la universidad, yo te prometo que si me traes esa esposa, ese esposo, si me das salud, si me sana, yo te prometo que ahora sí voy a obedecerte, y ahora sí voy a congregarme, y ahora sí voy a leer la palabra todos los días, y ahora sí voy a orar. Pero cuando Dios hace que la ballena nos escupa y nos vomite y salimos de la situación, qué fácil corremos a olvidarnos lo que le prometimos a Dios. Aleluya. A olvidarnos de esos pactos que hicimos con el Señor. Los que hemos pasado por procesos y los que hemos pasado por tribulación y los que hemos sido tragados por ese pez que el Señor envía, sabemos cuánto hemos clamado al Señor para que nos dé liberación y nos dé sanidad y sane ese familiar y no traiga muerte y no traiga cárcel. Y rápido nos olvidamos en esas promesas y en esos pactos que le hicimos al Señor. Y somos igual que estos hombres y estas mujeres que desobedecieron a Dios y que leemos en la palabra. Y cuando Dios viene y nos corta el trabajo, cuando Dios viene y nos quita una persona, cuando Dios viene y nos quita algo, nos procesa en nuestras finanzas, nos procesa en aquello, cómo nos sentimos asfixiados, ¿verdad? Sentimos que el proceso va a acabar con nosotros, sentimos que el proceso nos está triturando. Pero aquí la buena noticia es que cuando nosotros nos rendimos a Dios, es que cuando en el medio del dolor, del problema, de la dificultad, de la pérdida, nos rendimos a Dios y le decimos, Señor, socórrenos, Señor, perdóname, porque su misericordia es nueva cada mañana, Él nos va a perdonar y Él nos va a levantar. Entonces, ¿qué pasa? Dios ordena que ese pez nos vomite. Él ordena que ese proceso, que esa tribulación finalice. ¿Y cuántos se gozan en el Señor por eso? Y eso le pasó a Jonás. Él desobedeció, él fue rebelde y él no derramó gracia. Y ese es el problema con nosotros. Que nosotros, por el simple hecho de haber sido salvados por el Señor, de haber sido perdonados de nuestra manera de vivir, deberíamos estar afuera predicando a todos y a todos que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que da vida eterna, que hay un Cristo que resucitó. Pero no lo hacemos porque estamos demasiado ocupados con nuestras situaciones, demasiado ocupados con nuestros problemas, y eso le pasó a Jonás. Él no quería derramar gracia sobre un pueblo que él sabía que necesitaba arrepentirse y que necesitaba conocer de Dios porque iba a ser destruido. Y nosotros, cuando nos invitan a compartir la palabra, o a visitar a alguien, o a visitar a un enfermo, ¿qué hacemos? A mí no me parece porque yo no soy evangelista. A mí no me parece porque es que yo tengo que trabajar, porque yo no tengo tiempo, porque es que esta persona no se lo merece, porque es que muchas veces le he hablado al Señor y no quiere arrepentirse, entonces ya yo no puedo más, y sacamos excusas y justificaciones para no derramar gracia, cuando por gracia nosotros fuimos alcanzados. ¿Y qué pasa con Jonás? Jonás le clama al Señor. Jonás le dice, ahora sí voy a cumplir lo que yo te prometí. Y el Señor lo libera de esa leve tribulación, de esa situación. Y uno creería que después de haber sido arrojado al mar, porque él estaba huyendo a la voluntad de Dios, y sus mismos compañeros de tripulación, de viaje, lo arrojan al mar, el pez lo traga, dura 3 días, imagínense, en el vómito, en la baba dentro de un pez, sobrevive a una tormenta y sin embargo el pez lo vomita. Uno creería, después de esa situación tan tremenda, que Jonás comenzaría a caminar, ¿cómo se dice? Finito, ¿verdad? Que comenzaría a caminar finito con el Señor y que nunca más volvería a desobedecer porque ha conocido no solamente el amor de Dios, sino también el amor de un
padre que a veces necesita corregirnos, que a veces necesita disciplinarnos, y dice que el que adopta por hijo necesita azotarlo. Eso dice la palabra. Y uno creería que después del problema que usted vivió, después de la situación, del pecado que Dios le perdonó, de la tribulación que Dios lo salvó, cuando usted le prometió, ahora sí, Señor, contigo, con lo que tú quieras, y nunca más te vuelvo a desobedecer, y nunca más vuelvo a gritar, y nunca más vuelvo a decir mentiras, y nunca más vuelvo a decir groserías. Uno creería que después de Dios sacarnos de la muerte, sanarnos de esa enfermedad, llevarnos a donde el Señor quería, uno creería que vamos a caminar finito con el Señor. Pero no es así. Volvemos a caer y volvemos a fallar. Y este capítulo 4 que nosotros, porque todo esto que aconteció con Jonás y la historia más popular del pez, lo vemos en el capítulo 1 al 3. Pero leemos en el capítulo 4 que Jonás predicó de mala gana, y como Dios decide perdonar a Nínive, él se enoja y huye de Dios y se va a donde él se le da la gana a buscar su propia sombra y a pasar su enojo y su rabia. Qué fácil, familia, a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Qué fácil se nos olvida esos milagros que Dios hizo en nuestra vida. Qué fácil se nos olvida esas tribulaciones de donde Dios nos rescató. Y a la mayor oportunidad volvemos a caer. Porque se nos es fácil desobedecer a Dios. Porque se nos es fácil decirle a Dios que no. Y nos ennoviamos con quien queremos, nos casamos con quien queremos, vestimos como queremos, hablamos como queremos, vamos a la iglesia cuando no tenemos nada más que hacer. Cuando no hay nada más importante, ay sí, Señor, voy a congregarme, voy a buscarte. Cuando Dios es un Dios que se sienta, dice la palabra, no que se sienta en un trono de amor, sino en un trono de justicia. Entonces al final queremos que Dios nos dé finanzas, queremos que Dios nos dé trabajo, queremos que Dios nos traiga esa esposa, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios haga maravillas en nuestra vida, pero no queremos obedecer aquello que Él está demandando en este tiempo. Aleluya. Y eso le pasó a Jonás. No quería predicar del Señor, no quería que Dios salvara a un pueblo que se iba a perder. Y ese mismo sentir tenemos nosotros hoy en día. Cuando nosotros decimos, es que yo no voy, es que yo no hago, es que a mí no me parece, no estamos derramando gracia. Y si nosotros queremos vivir por gracia, queremos vivir en el gozo del Señor, tenemos que mirar con misericordia al que está afuera. Tenemos que aprender a amar al que está perdido. Tenemos que amar al que huele feo. Tenemos que amar al drogadicto, tenemos que amar al alcohólico, tenemos que amar a la prostituta. Es lo que hace la iglesia de Cristo. Cuando una persona llega a la iglesia, llega buscando algo que no encuentra en el mundo, y es el amor de Dios. Y los primeros en juzgar somos nosotros, porque viene así, porque viene así, porque huele feo, porque está tatuado, porque tiene aretes. Cuando Dios lo que nos llamó a hacer, a cuando nos salvó, cuando nos rescató, cuando nos redimió, es que salgamos a un mundo que está perdido y que necesita que alumbremos la luz de Cristo. Amén. Entonces, cuando para mí es más importante mi problema, mi situación, mi tiempo, mi descanso, estoy siendo igual que Jonás. Enojándome cuando Dios me da una instrucción, enojándome cuando sé que tengo que obedecer, cuando en medio de una discusión con mi pareja, con el esposo, con la esposa, con los hijos, tengo que obedecer la palabra de Dios. En un hogar, un hijo no se educa como a mí me parece que se educa. Un hijo se educa como dice la palabra que yo tengo que educar a los hijos, como yo tengo que hablarle a mi esposo, como el esposo tiene que tratar a la esposa. Una relación, aún un noviazgo, una amistad, tiene que llevarse a cómo Dios quiere que nosotros vivamos eso. Pero se nos olvidan esas ballenas que un día nos tragaron y que por misericordia el Señor no permitió que nos matara, que nos triturara. Amén. Así que en el capítulo 4 dice que Jonás estaba apesadumbrado. La palabra apesadumbrado significa dolor, angustia,
amargura, tristeza, enojo, acongojado, depresivo. Y así andamos muchas veces. Tenemos salvación, tenemos vida eterna, Dios nos ha rescatado y nosotros vivimos enojados o vivimos indiferentes a los planes de Dios porque quizá algo que nosotros queríamos, como lo queríamos y cuando lo queríamos, no sucedió. Y criticamos y queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero no queremos perdonar a los demás. Y queremos que Dios no nos juzgue y queremos que Dios haga maravillas en nuestra vida, pero qué lentos somos para perdonar al prójimo. Qué lentos en medio de una discusión somos para perdonar a la pareja, para perdonar al vecino, para perdonar al jefe que nos hace daño, que nos persigue. Qué lentos somos porque no sabemos dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Así que Dios envía sus procesos en nuestra vida. Envía esas veces a que nos traguen para que nosotros aprendamos a amar la voluntad de Dios. Que cuando Dios no es un Dios caprichoso, Dios es un Dios que cuando nos dice haz esto o haz lo otro, es porque en esa voluntad hay perfección. En esa voluntad vamos a poder ser capaces de vivir en ese gozo y en esa plenitud a la que el Señor nos llamó. Así que si usted ha sido de esas personas que se le ha olvidado que estuvo dentro de un pez, se le olvidó el proceso de donde Dios lo sacó, se le olvidó la enfermedad que Dios le sanó, se le olvidó que fue un desempleado y que Dios le dio trabajo. Porque cuando Dios a nosotros nos tritura, cuando Dios nos manda, cuando significa estar enfermo, que no se nos olvide qué significa estar solo, separado, divorciado, que no se nos olvide qué significa ser pecadores, que no se nos olvide estar sin trabajo. Porque cuando nos olvida, ¿sabe qué hace Dios? Ese Dios de amor, ¿sabe qué hace? El pez no funcionó. Ay, Jorgito, ¿no te funcionó 3 días dentro del pez? ¿No aprendiste la lección 3 días y 3 noches a oscuras con el vómito y la baba de un pez? ¿No aprendiste con el viento y que casi mueres ahogado en el mar? ¿No aprendiste? ¿No aprendiste la lección? Muy bien. Yo lo dejo. Y el Señor dejó que Jonás se enojara, hiciera la pataleta, se fuera, hizo una enramada y allá estaba, mira, relajado, con sombrita, los pajaritos cantando, y a Jonás se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. Entonces cuando viene la bendición, después del proceso, la tribulación, la angustia, el divorcio, la separación, la muerte, cuando se nos olvida todo eso, Dios, ¿qué hace? Él nos deja. Y conseguimos trabajo, gloria a Dios, y tenemos dinero para, no sé, salir a cenar a un hermoso restaurante, y tenemos salud, y tenemos bendiciones, y nos queda plata hasta para cambiar los zapatos, el celular, irnos el domingo para Melgar. Estamos tan tranquilos que ya no tenemos necesidad de orar, ni de pedir, nos devolvemos atrás, volvemos a emborracharnos, volvemos a drogarnos, volvemos con los amigos. Y Dios nos deja que vivamos en lo que creemos son bendiciones, en lo que creemos que está bien. Y Él nos deja que sintamos esa aparente bendición. No quiero ir a la iglesia, pero cuando necesitaba la restauración, cuando necesitaba el trabajo, cuando necesitaba el milagro financiero, cuando tenía el familiar allá hospitalizado a punto de morir, ahí sí estaba clamando y suplicándole al Señor que hiciera el milagro, pero no le sirvió el pez. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice la palabra que le hace una calabacera para que le dé sombra. Y Jonás, ¡ay, tan lindo Dios! Me bendijo.
me sacó de este proceso. Gracias, Señor, porque ahorita sí pude dormir tranquilo, porque he podido descansar, porque mi familia todo está bien, todo está perfecto, nada me sucede, nada me pasa, tengo trabajo. Gracias, Señor. Y Dios nos permite esas calabaceras, esos momentos, esos instantes de tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que Él envía un gusano. Y que ese gusano seca la calabacera. En un día esa calabacera nació y en un día murió. Porque cuando nosotros no rendimos cada área de nuestra vida al Señor, así se puede ir la bendición. Así se puede ir la salud, así se puede ir ese altar que tenemos por otra persona, por un hijo, finanzas, así podemos perder el trabajo. Porque cuando algo, una bendición, una añadidura es más importante que el Señor, al Señor no le cuesta, no le duele nada quitárnosla en un abrir y cerrar de ojos, porque para Él es más importante lo que nosotros somos que lo que nosotros tenemos. Y eso le pasó a Jonás. Pasó una noche espléndida. Pero Dios mismo envió un gusano para secar la calabacera. Ah, ¿no le sirvió el gusano? ¿Sabe qué dice la palabra? Que envió un viento fuerte que lo enferma. Un viento fuerte que le quita el descanso. Así que vemos a este hombre con calor, con sed, no puede descansar, no puede dormir, no hay nada que le dé sombra. Es un hombre que está quebrado, es un hombre que está desbaratado y que además tiene que ver cómo Dios bendice a un pueblo que no lo merece. Además, tiene que ver cómo Dios salva a Nínive que no lo merece, solamente porque en un segundo se convirtieron a Dios. Así que eso es lo que hace Dios. Y yo no estoy vendiendo esta mañana un Dios terrorífico y un Dios malo y entonces, no, nosotros no operamos desde el temor. Porque Dios tiene el poder, sí, de rescatarnos, de restaurar, de hacer todo de nuevo. Pero cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, amén. Y eso es lo que hace Dios con la gente que no obedece, con la gente que no perdona, con la gente que no extiende misericordia, con la gente que no derrama gracia, con la gente que quiere volver al lugar de donde Dios ya le dijo que no, al lugar donde Dios ya lo sacó, con esas amistades que Dios ya cortó, con esas actividades que Dios ya le dijo no. Eso es lo que hace, no porque Él sea un Dios malo, no porque sea un Dios que quiera destruirnos, al contrario, es porque es un Dios bueno. ¿Por qué, familia? Porque en el medio del proceso, en el medio del dolor, en el medio de la dificultad, cuando somos tragados por el pez, cuando sentimos que nos asfixiamos, que no hay luz, que no hay amigos, que no hay salida, que no hay nada, allí es donde nos damos cuenta que no somos tan buenos. ¿Sabe por qué usted no perdona? Porque usted se cree mejor que la otra persona. ¿Sabe por qué usted no derrama gracia y no evangeliza? Porque se le olvidó que un día alguien a usted le predicó y que alguien por usted oró. Entonces cuando Dios nos tritura, cuando Dios nos quita aquello que amábamos, cuando Dios nos quita ese trabajo, cuando Dios nos permite que tengamos esa opresión, allí nos damos cuenta que no éramos tan buenos como creíamos ser, que no éramos tan santos, porque para juzgar y para criticar cómo habla y cómo viste y cómo huele otro, somos los primeros. Yo recuerdo un pastor, un predicador, y hablaba, bueno, realmente conocí dos, hablaba en contra del divorcio, y esos que se divorcian, hijos del diablo, y se vuelven a casar, y no tienen derecho a tocar la Biblia, y no tienen derecho a predicar, y hablaban en contra del divorcio. No eran misericordiosos. ¿Sabe cuándo se cayó? Cuando él mismo pasó por un divorcio. Aleluya. Y la otra persona, el otro pastor, fue cuando su hijo mismo, un hijo suyo, pasó por un divorcio. Porque es en el medio del proceso que nos damos cuenta que no somos tan santos como creemos ser, ni tan buenos ni tan perfectos. Y Dios viene
y nos envía ese pez. Y si no aprendemos con el pez, Él va a enviar un gusano que seque todo lo que está a nuestro alrededor. Y si no aprendemos con el gusano, envía un viento que quite el sol, que quite la sombra, que quite los amigos, que quite las finanzas, que quite todo aquello que está impidiendo que realmente nosotros hagamos la voluntad del Señor. El Señor llevó a Jonás al dolor, al hambre, a la sed, a la angustia, a la soledad, al ver cómo los demás son bendecidos y nosotros no. Cómo a otro le dan trabajo, cómo a otro sí se casa, cómo a otro sí tiene para viajar, cómo a otro sí tiene. Pero nosotros estamos en un proceso. ¿Para qué? Para que aprendamos a no juzgar, para que no aprendamos a no criticar. Si vemos una persona en pecado, hay que predicarle de Cristo, hay que predicarle del arrepentimiento, pero que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. De la prostitución, de las drogas, del alcohol, del chisme, de la avaricia, de la mentira, de la fornicación. Que no se nos olvide quién es Dios. Así que cuando nosotros no aprendemos la lección, y tras de que no aprendemos somos capaces de no perdonar, de no extender gracia, de no extender misericordia, de no obedecer lo que Dios nos está diciendo que obedezcamos, ¿sabe Dios qué hace? Saca una vara y nos mide. Porque la palabra dice que con la misma vara que tú mides, Dios te va a medir. Con la misma vara que tú mides a tu vecino, a tu marido, a tu esposa, a tu hermano en la congregación, a tu pastor, vas a ser medido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder ser quebrantados, para poder ser triturados, para poder ser que cada vez que nuestro cuerpo es triturado, comienza a romperse esa carne que hay en nosotros. Y solamente cuando se rompe la carne es que va a alumbrar la luz de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque si tú no amas al pecador, porque si tú no amas la escritura, porque si tú no amas la palabra de Dios, porque si tú no amas obedecer, Dios va a tratar contigo. Porque si el pez no te cambió, Él va a enviar otro proceso, y otro proceso, y otro proceso, y otro proceso, hasta que aprendamos la lección. Hasta que aprendamos a obedecer. Entonces a Jonás hubiese sido más fácil obedecer a la primera. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, punto. Aquí lo interesa es lo que dice la palabra. La escritura sobre la mesa, la voluntad de Dios sobre la mesa. Y solamente entonces Dios va a cumplir todo aquello que quiso con usted desde la fundación del mundo. Amén. Todo lo que Dios quiso con Jonás fue enseñarle a obedecer. Todo lo que Dios está haciendo a través de cada proceso de nuestra vida, a través de cada situación, a través de cada persona molesta, que no nos cae bien, que no nos gusta, de un jefe que nos oprime, de un vecino que nos persigue, de un marido que, Dios mío, ni con oración ni con ayuno está cambiando. Todo eso el Señor lo usa para que aprendamos a tener misericordia, para que aprendamos a obedecer. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en la palabra, Jonás se entristeció por la calabacera que se secó. Y Dios le dice, tú tuviste misericordia de una calabacera que ni trabajaste por ella, ni la sembraste, que en un día murió y en un día nació y en la noche murió. Y no vas a tener misericordia de Nínive, un pueblo ignorante, un pueblo que no me conoce. Todo lo que Dios hizo fue enseñarle a Jonás a tener misericordia. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es porque está tratando con esa carne que no quiere obedecer. La palabra de Dios en Romanos nos enseña que Él vino y perdonó, que Él murió en la cruz, que Él derramó su sangre por los pecados del mundo. ¿Cuál es la solución a nuestro pecado? La sangre de Cristo. Nuestra condenación eterna se solucionó con la sangre de Jesús. Pero nuestra concupiscencia, nuestra carne, nuestra desobediencia, nuestra manera de vivir no se soluciona con la sangre. La sangre es solamente para salvación. Nuestra manera de vivir se soluciona en la cruz, obedeciendo al Señor. Así que hasta que usted no entienda que el proceso
que la tribulación, que el pez que se lo tragó, el pez que lo vomitó, que esos momentos leves de descanso, Dios los ha permitido para que aprendamos a obedecerle. Y si no le obedecemos, va a seguir llegando, van a seguir llegando pruebas, porque es una materia en la que hemos fracasado y tenemos que repetirla una y otra vez hasta que aprendamos la lección. Si cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos y vamos y corremos al mundo y corremos a la amistad que no nos sirve y corremos a lo que Dios ya dice en su palabra que no le agrada, y Él nos perdona, pero es una materia que vamos a tener que volver a repetir. Así que realmente, iglesia, quien le pone fin al proceso es usted. Porque si Dios lo sanó, en un segundo puede volver la enfermedad. Si Dios le dio un trabajo, en un segundo lo puede perder. Si Dios le dio un esposo, unos hijos, en un segundo lo puede perder. ¿Por qué? Porque Dios trata con aquellas cosas que se vuelven altares para nosotros.